Durante casi 1 año y medio, el agua aquí en la finca ha sido un problema grande. Hoy por fin ese capítulo se quedó cerrado. Cuando compramos la finca había cero infraestructura para el suministro de agua de la casa, así que como solo hay agua aquí una vez a la semana, solo pudimos venir ese día y marcharnos directamente, porque sin agua al final no te puedes quedar. Entonces probamos varias cosas. Tuvimos un bidón pequeño aquí detrás de 700 litros que estaba delante de la casa y le pusimos una pequeña bomba. El problema era que en verano el agua se calentaba un montón, en invierno estaba muy fría, entonces no había agua estable y también era demasiado pequeño. Y al final decidimos comprar más bidones y ponerlos aquí en la cueva. Le pusimos un altillo por encima para aprovechar la altura de la cueva y almacenar todos los tarecos ahí arriba, los que no se utilizan muy a menudo. Pusimos los tanques aquí debajo. Todos los tanques están interconectados. Tienen el suministro de fuera aquí arriba. En principio sería suficiente abrir uno, pero como se llena muy lento, mejor abrirlos todos. Aquí está la bomba con su filtro y después hay una tubería que aquí no se ve, que va a la casa. Y aquí está el termo y la conexión de la casa. Aquí tenemos el termo, aquí sale el agua de la cueva y aquí suministra la casa. Al final funciona bastante bien. Obviamente aquí no queda muy limpio, pero eso vamos a mejorar poco a poco. Ahora van a decir, pero ¿por qué tardaron 1 año y medio para todo esto? Pues al principio, como dije, la limitación más importante era que solo podíamos venir un día a la semana. Y aparte de trabajar aquí, también había que trabajar en la finca, podar los árboles, hacer el sistema de riego fuera. Y era un montón de trabajo. Después aquí dentro cubrir toda la cueva, hacer las tuberías arriba, hacer el suelo, el altillo, todo eso dando un montón de tiempo. Pero al final lo terminamos y aquí tenemos unos 2.500 litros más o menos. Estos son de 1.000, 2.000, 2.700, pero como no se pueden llenar arriba de todo, pues son unos 2.400, 2.500. Y esto nos da para por lo menos 2 semanas, así que si hay agua una vez a la semana, es más que suficiente. Así tenemos un poco más de autonomía. No es perfecto, pero funciona. Y ya está.